Bienvenidas, bienvenidos a la tercer video, te iba a decir tercera parte, pero en realidad es tercer video, sobre qué pasa cuando la obra o el artista están vinculados a situaciones de violencia, esto en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. En otros dos videos he sentado mi postura sobre qué pasa cuando la obra es el cuerpo del delito. ¿Qué pasa cuando la obra naturaliza el delito? Y en esta ocasión vamos a ver qué pasa cuando el artista es el que comete el delito, aunque este no necesariamente está vinculado a su obra. Entonces, es aquí en realidad cuando se nos viene la pregunta si es posible separar la obra del autor. Eh, Spoiler, no se puede separar, pero no significa dejar de lado la obra. Voy a argumentar por qué poco a poco y usaré como en los otros dos videos algunos ejemplos bastante conocidos de la cultura popular. Empezaré por aquel del cual tengo una mayor distancia emocional porque em, este director tiene un estilo, un humor con el cual yo nunca he enganchado, entonces su obra me es francamente indiferente, o sea, entonces cuando salieron a la luz estas acusaciones contra Woody Allen respecto de abuso de su hijastra, ya sabemos de qué tipo de abuso estamos hablando, em, fue como que para mí, como les digo, es el caso del que tengo mayor distancia emocional. Entiendo que a mucha gente les encanta, y como decía en el primer video, es un poco difícil este, tomar una distancia emocional cuando es una obra que a ti te gusta mucho. El siguiente ejemplo que voy a poner va en esa línea. Em, pero digamos, el tener este ejemplo que para mí implica una distancia emocional, les invito a que también busquen así un ejemplo que a ustedes les implique una distancia emocional para poder analizar. Em, Como decía al inicio, no creo que sea posible, pero tampoco que sea necesario separar la obra del autor. O sea, esa misma entidad, esa misma persona que tiene un impulso de actuar contra una mujer sin su consentimiento, que tiene un raciocinio según el cual en esto no hay un problema o no hay problema en si la diferencia de edades es muy grande o muy pequeña, es la misma entidad, es la misma persona, utiliza la misma emocionalidad, la misma capacidad de raciocinio para desarrollar su obra. Entonces son inseparables, son indivisibles. Em, Dicho esto, puede estar más o menos presente esta forma de pensar y de sentir en sus obras, o incluso puedes tener una cierta autocrítica en sus obras, lo cual hace que no necesariamente debamos dejar de consumirlas. Em, no soy tan experta, ya les dije, en la obra de Woody Allen, así que no podría señalarles si esto pasa o no con sus películas, pero de lo que sí puedo hablar, y lo hice hace un par de años también en mis redes sociales, es de Watsuki. Para quienes no estén familiarizados con el mundo del anime, Watsuki es el mangaka responsable de Rurouni Kenshin, conocido en Latinoamérica como Samurai X, ¿no? Esta obra que narra, digamos, las aventuras, lo ves súper simplificar el argumento, ya, perdón, narra las, entre comillas, aventuras, pero también búsqueda de redención de un antiguo destajador,
llamado Kenshin Himura, que después de tener muchos fallecimientos en su conciencia, intenta un camino de sanación personal, con el cual busca utilizar en adelante su espada para defender, ya no para atacar, y lo utiliza con el filo invertido para no cargar con más vidas en su espalda. En el desarrollo tanto de manga como del anime, pero especialmente en las películas animadas, vemos que finalmente logra ese cometido y la cicatriz que tiene en el rostro que simboliza esa carga, perdón por el spoiler, desaparece. Entonces, ¿qué pasó con el mangaka que escribió esta obra que está definitivamente en mi top de animes, mangas favoritos de siempre? Sí, de siempre. Em, entonces, ¿qué pasó con el autor? Se le encontró material, no por, ¿sí? ¿Me entienden? De niños. ¿Ok? Y esto justo a poco tiempo de que en Japón se actualizaran las leyes donde el tener este tipo de material es un delito. Entonces, ¿por qué este material es un delito? Porque implica, así sea solamente una fotografía sin ropa de un niño o de una niña, implica que se ha cometido una violencia de índole sexual contra una persona menor de edad que no tiene la capacidad de discernir respecto a estos temas, precisamente por su edad y su etapa de desarrollo cognitivo y emocional. O sea, sobre esto sí no tengo yo ninguna discusión. Y las personas que consumen este tipo de materiales son las que mantienen viva una industria que es una industria delictiva. Entonces, Watsuki, bien detenido, sí, bien detenido, bien sancionado, todo el peso de la ley. ¿Voy a dejar de amar a Samurai X? No, porque entiendo, esa es una parte compleja. eh, Entiendo que lo que les decía, esa misma mentalidad, esa misma emocionalidad de Watsuki que lo lleva a consumir producto material que es producto de un delito, es la misma mentalidad y la misma emocionalidad que lo llevó a construir el personaje de Himura. Y yo quisiera pensar, es mi interpretación de su obra, puedo estar equivocada o no, pero mi interpretación de su obra es que justamente le está planteando allí algún deseo de redención para sí mismo, porque, bueno, no es el momento para tratarlo, pero varias cosas deben haber llevado a este señor a terminar consumiendo cosas delictivas, lo cual implica que hay algo que él necesita sanar también, ¿no? Pero no voy a hacer el más mínimo esfuerzo por defenderlo, ¿ya? Y creo que esa es la línea que trazo, ¿sí? O sea, autor y obra son indivisibles, sí. ¿Es posible seguir disfrutando de la obra aun cuando el autor o el artista haya cometido un delito? Es posible, dependiendo de que si te guste o no. Eh, ¿Hay necesidad de defender al artista respecto al delito cometido? No, no de ninguna manera. Y este mismo principio es el que aplicó a casos o situaciones como el de Ezra Miller o el de Jonathan Meyers. Nuevamente, DC y Marvels para ser equitativos. En, en el caso de Miller, es irónico ya, porque en el caso de Miller está mucho más claramente demostrada su culpabilidad.
En el caso de Meyers, siempre ha sido un poquito más confuso el caso. Sin embargo, em, a Miller se le permitió terminar con la película de Flash. Eso sí, se evitó que participara de las giras de conferencias y para evitar, digamos, las controversias, ¿no? Es decir, no hubo lo que hoy conocemos como cancelación, antiguamente conocido como censura, pero que en realidad, en el fondo, es una decisión que toman las empresas que producen entretenimiento para aminorar el daño, ¿no? Lo que se conoce como control de daños y maximizar o intentar maximizar las ganancias, el posicionamiento que tienen como empresas y como productos en el público. Entonces, ahí la decisión fue como que, ok, tenemos esto súper avanzado, entonces no vamos a retroceder, vamos a seguir para adelante. El resultado fue un bodrio, no necesariamente por que Miller sea un mal artista, tampoco necesariamente por los delitos en los que él incurrió, sino porque simplemente fue un mal producto y ya está, ¿no? Entonces, ahí como que ni defender al artista ni defender el producto, pero por razones separadas, ¿sí? Ahora, evidentemente el afrontar un juicio y demás es muy dañino para una figura pública, eh, porque su imagen, que es uno de sus principales activos como artista, es lo que está siendo puesto en debate, ¿no? Y, y claro, además del propio desgaste emocional, porque sobre todo un actor, pero un artista en general, trabaja también con sus emociones, entonces si estás con la cabeza y el corazón en que si me van a declarar inocente o culpable, en que si el paparazzi me va a estar siguiendo o no, en que si en la entrevista van a preguntar de este tema o no, es algo que como artista, como actor, me desconcentra, ¿no? Me saca de mi centro para poder desarrollar mi trabajo profesional artístico. Entonces, entiendo también esta parte. Entiendo también que finalmente se trata de decisiones empresariales. Y yo creo que más que una cultura no de la cancelación, lo que hacen estas empresas es hacer un cálculo, ¿no? Riesgo, oportunidad, que me conviene más hacer cuando tengo esta papa caliente. Y en el caso de Jonathan Mayors, que representaba a Kang en Marvel, em, claro, ahora dicen que hay nuevos indicios, pero miren, la verdad es que ya lo declararon culpable, la verdad es que si hay un video, la verdad es que fuera cual fuese el resultado del juicio o si este resultado cambia, su imagen ya está dañada. Em, Ahora, ahí, esto es lo que a mí me parece irónico, un poco la contradicción, porque, o sea, yo creo que para representar a un héroe, era el caso de Miller con Flash, o sea, sí, como que tu estándar debe ser un poco más alto, ¿no? Pero para representar a un villano, si eres un villano en la vida real, no sé, mi opinión personal, ¿no? ¿Qué más da? Pero entiendo también la postura de la empresa, que es una empresa que también está muy orientada al público infantil y que está tratando de tomar una conciencia respecto a los mensajes que da. El mensaje que dio es tolerancia cero. Y me parece bien que exista esa postura. Y repito, yo no la llamaría de la cancelación, la llamaría de prevención. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona en mi staff, sea que esté produciendo algo artístico o cualquier otro tipo de empresa, si yo tengo en mi staff
a esta persona que tiene unos antecedentes de comportamiento violento contra cierto tipo de personas, en este caso mujeres, pero podría ser también, no sé, una persona que violenta a racistas o que simplemente tiene una manera de reaccionar violenta ante situaciones X random. Eh, y después de conversar con esta persona, después de hacer una rápida evaluación, veo que sí, pues ciertamente este antecedente existe o no. Yo tengo también el derecho como empleador de decir, ¿sabes qué? Me curo en salud, yo no quiero que vaya a suceder nada de esto en mi empresa. Entonces, ¿sabes qué? Te desvinculo, alguien más puede ocupar tu puesto, alguien que no me esté generando conflictos con el resto de trabajadores o que mañana más tarde tenga que ser yo quien enfrente una situación de una denuncia dentro de la empresa que yo estoy conduciendo. Entonces, yo entiendo más bien la decisión de Disney y Marvel respecto a Myers en esa línea. ¿Ok? Eh, que yo voy a dejar de ver las películas donde actúe Myers, no necesariamente, pero entiendo que tengan esta valla de tolerancia cero y la apoyo, la apruebo, ¿sí? Yo haría lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque yo vengo de una experiencia de haber visto hasta ahora situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes por parte de los profesores. Y allí en Perú tenemos una norma que es la separación preventiva, que en tanto dure el proceso judicial, yo ese profesor no lo tengo con los niños. Si de repente resultó que era inocente, qué bueno, pero yo primero, y bajo la duda, me protejo. ¿Por qué? Porque estoy cuidando un bien mayor, que en este caso de las escuelas son los niños y las niñas, ¿sí? Porque el daño que se le cause al niño o la niña es irreparable. O sea, bueno, se puede hacer terapia, todo lo que tú quieras, pero el daño está hecho. En cambio, que este profesor tenga un mal momento, luego tenga que reconvertir su imagen o que consiga otro trabajo, no es el mismo nivel de daño que el que se le hace a una persona que es violentada. Entonces, yo partiendo desde ese punto, sí respaldo decisiones como Disney y Marvel, tanto respecto a Meyers, y con esto cierro, con lo más polémico, como con respecto a Johnny Depp. Sí, en algún momento tuve un crush con Johnny Depp, pero ahorita la verdad es que me repulsa. Si bien el juicio con Heard, ojo, que el juicio con Heard era para ver si es que ella había faltado a un acuerdo de divorcio en el cual ella debía conservar el secreto o la confidencialidad de lo que sucedió en el matrimonio. Y eso es lo que ganó Depp. Depp no ganó, no demostró que no la violentó. Al contrario, si revisan ustedes los videos o los resúmenes de las audiencias, verán que simplemente estos dos patas estaban en un círculo violento, en una escalada violenta sin final, que felizmente terminó, pero de que Depp es agresivo, es agresivo. Y a una persona agresiva ya me deja de parecer interesante. A mí. De repente otras personas sí, vayan al terapeuta si es que les gustan los agresivos. Pero em, y la otra flaca sí también entró en esa dinámica. Pero igual yo creo que en este caso hay una mayor responsabilidad en Deb, no porque sea hombre, sino porque era la persona mayor y por tanto con más experiencia de vida, porque era la persona que tenía un mayor ingreso económico y por lo tanto capacidad de buscar ayuda, porque era también la persona mejor posicionada en Hollywood, en el medio donde ambos laboraban, y por lo tanto también quien, digamos, podía haber buscado otras alternativas sin que se vieran perjudicadas las carreras profesionales de ambos. Entonces, hay una mayor responsabilidad en él, sí, porque tenía un mayor acceso a recursos y tenía un mayor poder. O sea, siempre cuando veamos así a dos personas, puede ser hombre, mujer o X,
envueltas en un círculo de violencia, no es la pregunta quién empezó, sino quién tiene más poder y por lo tanto más responsabilidad, como diría Spider-Man, ¿no? Pero sí, es verdad, la persona que tiene más poder dentro de un conflicto es la que tiene mayor capacidad de resolverlo y por lo tanto a la que debemos estar más atentos de por qué ese conflicto o esa escalada violenta sigue. Entonces, recapitulando y poniendo mis posturas sobre estas tres situaciones. Em, Cuando la obra es un delito o incluye un delito, ya no es una obra, es una prueba que tiene que llegar a fiscalía. Punto. Ya no hay interés artístico en ello. Cuando la obra ensalza un delito, eh, es una cosa que está mal hecha. Sí, y que tenemos la oportunidad y la responsabilidad, diría yo también, de analizarla de manera crítica como, como fandom, como seguidores, y las editoriales, las productoras, la responsabilidad de tener mejores filtros para no estar emitiendo productos culturales que sean apologías a delitos. Esta misma responsabilidad también las tienen las productoras, si es que uno de sus artistas ha incurrido un delito, está bien tener una tolerancia cero a ello y proteger al resto de mi staff si es que tengo una persona agresiva entre nosotros. Sin embargo, esto no implica que necesariamente tengamos que desechar toda la obra de este artista delincuente y que incluso, ¿no? Podemos tener una mirada hacia su obra, viendo cuánto de este artista está en su obra, como el ejemplo que les di de Watsuki y de Samurai X. No dejen de ver los otros dos videos, sigan llegado directamente a este. Y gracias por permitirme esta reflexión en el marco del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me gustaría, sí, leer sus comentarios y de que de repente puedan estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo. En última instancia, como les decía, no estoy tan de acuerdo en ninguno de los casos con una censura como tal, sin que tengamos cuidado con lo que consumimos y que las empresas sean responsables de no avalar ningún tipo de delito o de apología al delito. Nos vemos.